noches, mi nombre es John Anderson Gutiérrez Forero, mi ID es 775370. En el momento vamos a desarrollar un ejercicio de tabla de frecuencias y de medidas de tendencia central. Entonces, tenemos los siguientes datos, son datos de temperaturas en los últimos días de la ciudad de Villeta. Entonces, lo que vamos a empezar a realizar es la tabla de frecuencia. Entonces, para la tabla de frecuencia vamos a utilizar la fórmula igual a contar A1 y R32. ¿Eso qué nos quiere decir? Que entre ese intervalo, ¿cuánta cantidad de datos hay? Esta cantidad de datos es de 576. Ya tengo los datos llenos porque por tiempo tengo nomás 15 minutos para poder explicarles el ejercicio. Entonces por tiempo no puedo hacer, digamos, todo el ejercicio con los datos, pues irlos poniendo uno a uno, no sé. Por tiempo no lo puedo hacer, pero les voy a ir explicando cómo hacer para poder realizar este ejercicio. Entonces el máximo, entonces entre ese valor utilizamos la fórmula igual a max entre el intervalo de A1 y R32. Nos dice que el máximo es de 3596. En el mínimo vamos a hacer también lo mismo, pero pues nos indica que el mínimo es de 23. Que entre todo este intervalo, entre todos estos datos, la frecuencia es de 23. R, que es el rango, lo vamos a utilizar restando el valor máximo con el valor mínimo. Entonces eso nos da una 12,96, es el valor del rango. En M, que es número de intervalos, entonces lo sacamos con la fórmula de Stuttgart, que es 1 más 3,3 por el logaritmo de B38, que en este caso es 576, que es la cantidad de datos. Eso nos da que es 10,10, pero entonces para poderlo escribir como entero lo que vamos a hacer es que vamos a redondear más, que es la que utilizamos, B42, 0 decimales, esto nos da un valor de 11. En la C, que es amplitud, lo que hacemos es que cogemos el rango y lo dividimos en la cantidad de un número de intervalo ya redondeado. Entonces nos da 1,17. Esto también lo redondeamos y nos da 2 en el rango. Entonces, como crecen estas medidas, ¿sí?, el rango también nos cambia. Entonces el rango nuevo sería C42, que sería el redondeado, ¿sí?, por la amplitud. Esto nos da 22. Listo. Una vez ya tenemos el incremento, los datos de aquí para arriba, pues entonces vamos a sacar el incremento. El incremento lo sacamos el rango total, rango nuevo, por el rango antiguo, y eso nos da 9,04. Esto lo debemos dividir entre 2, porque pues así como incrementamos en el mínimo, debemos incrementar en el máximo. Debemos dividirlo en 2. Entonces, eso quiere decir que con ese incremento, pues entonces tenemos que cambiar los datos de máximo y los datos de mínimo. Entonces, lo que hacemos es que cogemos el rango, cogemos los datos de datos máximos, le sumamos el incremento, esto nos da un total de 40,48 y el mínimo igual, pero acá se lo restamos. Como ustedes lo pueden ver acá, está la resta, C45, que sería el incremento, y esto nos da un total de 18,48. Listo, una vez ya tenemos esto, entonces lo que hacemos es que ponemos el rango mínimo, que es 18,48, en el límite inferior. El límite inferior, estos son los límites de los rangos. Entonces entre el límite inferior y el límite superior, lo que hacemos es que sumamos este 2, ¿sí?, como lo pueden ver acá. Cogemos el límite inferior y sumamos el 2, que es el
la amplitud que debe haber entre cada intervalo. Entonces así lo hacemos sucesivamente. Acá lo que hicimos fue que sumamos el agregado. ¿Para qué lo sumamos? Para que no nos sume dos veces el mismo valor. Entonces 2048, si ponemos acá 2048, pues entonces va a quedar sumado dos veces. Entonces lo que hacemos es que sumamos un decimal para que nos coja del 20481 al 2248 y así sucesivamente. Aplicamos esta fórmula, fijamos los valores y llenamos el cuadro. Esto lo completamos de esa manera. En cuanto a la frecuencia absoluta, lo que hacemos es que entonces utilizamos la fórmula de frecuencia entre estos valores con respecto a el límite superior. Entonces acá nos indica que entre las temperaturas de 22,481 y 2448 se repite de una frecuencia de 67 veces. Y al igual, así 73, 96, 94, 89, 82, 75. Si sumamos estos valores, nos da 576, que es el mismo valor de la cantidad de datos. Eso quiere decir que tenemos una buena comprobación de nuestra tabla de datos. Pasamos a marca de clase. La marca de clase la podemos sacar de la siguiente manera. Entonces, límite inferior por límite superior dividido en 2. Entonces, acá lo que hacemos es que arrastramos la barra y nos aparece la cantidad de datos. Eso quiere decir que tenemos ya la marca de clase. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener la frecuencia relativa que nos debe dar 1. La frecuencia relativa la sacamos de la siguiente manera. Entonces, i38, ¿sí?, dividido la cantidad de datos. Y esto lo arrastramos y nos debe dar 1 al final. El porcentaje, entonces tomamos esta frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. ¿Sí? Como lo pueden ver acá, lo multiplicamos y al igual bajamos y estas cantidades sumadas nos deben dar 100. Listo, ahora pasamos a frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, entonces vamos a sumar este valor. De este valor es la suma de esto más esto y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Frecuencia acumulada, entonces sumamos en la frecuencia este por este por este. Entonces 67 más 73 nos da 140 más 96 nos da 236 y así sucesivamente. Llegamos al valor de 576, al dato de 576. Listo, entonces en acumulado igual, vamos a hacer el mismo procedimiento. Sumamos esto con esto con esto y nos da esto, y así sucesivamente. Esto con esto nos da este dato. Entonces es una frecuencia acumulada. Para poder resolver la media, lo que hacemos es que multiplicamos el x1, que en este caso quiere decir que es marca de clase, por la frecuencia que tenemos acá. Entonces, marca de clase por frecuencia. Y esto lo vamos a arrastrar en todas las ventanas y nos debe dar, y nos dan estos valores. Entonces, para la media lo que hacemos es que sumamos toda esta columna, ¿sí? Como lo pueden ver acá, tenemos el rango suma 0,38 o 38, perdón, entre O38 y O48. Esa suma la dividimos por la cantidad de los datos, que son 576. Esto nos da que nuestra medida es 29,6015. Listo, muchachos. Entonces ahora tenemos que vamos a ubicar estos valores. En estos valores n sobre 2, estos valores vamos a necesitar para poder
obtener el dato de la mediana y de la moda. Entonces en n sobre 2, entonces decimos que n, que es la cantidad de datos, lo vamos a dividir entre 2, da 288. En L, que es el límite, ¿sí? El límite, entonces, respecto a la media, que es 29,66, perdón, respecto al valor de 2,88, que lo ubicamos en estas dos, ¿sí? Entonces vamos a tomar como muestra estas dos filas donde el límite sería 28,48, pero 28,48, ¿por qué? Porque el límite se toma el límite superior, el dato más bajito, y este sería el 28,48. En la frecuencia absoluta, lo que hacemos es que tenemos que es el valor de frecuencia absoluta, el menor. Entonces lo tenemos que es 236. En frecuencia, en FI, que es frecuencia, tenemos que es la frecuencia 94, que es el valor de menos. Y en C, pues en C tenemos que C es la amplitud, tenemos el 2, entonces la mediana sería entonces C53, que en este caso tenemos que es 28,48, más la la resta entre 3, entre C52, que es 288, menos C54, que es 236. Aplicamos esta fórmula y acá nos debe dar 29,58. Esta es la mediana. Y la moda, que entonces sería en este caso en el valor absoluto, o en los datos de absoluto de frecuencia, el que más frecuencia tuvo, entonces ponemos que es la marca de clase. Entonces la marca de clase sería 27,48. Encuentre la temperatura promedio según los datos. Entonces la temperatura promedio es 29,6015, que es nuestra media. ¿Cuál es la temperatura que divide en dos partes iguales todo el registro? Es 29,5864, que es nuestra mediana. ¿Y cuál es la temperatura que se puede considerar más frecuente? La temperatura más frecuente es la 27,48, que es nuestra moda. Listo. Entonces la primera parte del ejercicio era esta. Ahora vamos a mirar la segunda parte. ¿Cuántos años cumplidos tienen? Nosotros hicimos una encuesta, y en esta encuesta lo que hicimos fue preguntar una variable discreta y debemos calcular las medidas de tendencia central. Entonces lo que tenemos es que acá tenemos los 60 datos de las 60 personas que encuestamos, entre los cuales decimos que la media entonces es la suma de todas estas, ¿sí? De todas estas personas, y eso lo vamos a dividir por la cantidad como nos aparece acá, que es 60. Eso nos da que 33,133. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de las 60 personas, el promedio de las personas está en la edad en 33,13 años. La mediana, entonces tenemos que la mediana entonces tenemos que es que en este valor, que donde está 33 años, lo tenemos que está aquí, ¿sí? Este es el intervalo, entonces es el más bajito, tomamos el más bajito, que es 32. Y la moda, mayor número de frecuencia, que entonces para este caso también sería 32. Les agradezco por su atención, muy amables, que tengan una feliz noche.